Hay momentos en la vida, ¿no es cierto?, que se nos hace complejo entender los que caminamos en fe, ¿verdad?, y transitamos en ella. Hay momentos en que no logramos comprenderlas y podremos decir, Señor, pues si hacemos todas las cosas bien, tu palabra nos garantiza que nos irá bien. Pero a veces encontramos situaciones que como que se contraponen, ¿no?, a lo que la misma palabra dice. Meditarás en ella y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, lo he hecho. Pero aún así a veces me ha costado digerir un poco, podría decir usted, o como podría decir yo también. Me ha costado un poco comprender por qué hoy día vivo lo que vivo, o pasa lo que pasa. Es que hay una palabra y cuando conocemos las Escrituras nos damos cuenta nosotros de que el Señor lo escribió todo. En el libro de Job encontramos a un hombre que hacía todo bien, pero de la noche a la mañana le comenzó a venir calamidad tras calamidad. Pérdida tras pérdida, pérdida tras pérdida. Entonces imagínense para él cómo hubiese o cómo era lo que él estaba pensando. Hay cosas en la Escritura que si tú las lees son fuentes de esperanza y de fe. De saber primero que no somos el único que vivimos circunstancias difíciles. De saber también que Dios nunca ha perdido el control y no ha perdido ninguna batalla. Y que lo que Él espera de nosotros es que simplemente caminemos en la seguridad de su palabra. Y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Hoy día hablábamos en la mañana con respecto a la llenura. Llenura del Espíritu no es sinónimo de manifestación. Es decir, la manifestación del Espíritu no es sinónimo de llenura. Podemos manifestar el Espíritu, pero no estar llenos del Espíritu. Es como algo... Pero si nos damos cuenta y comenzamos a escudriñar las Escrituras, le damos mucho sentido a esto. Porque ¿qué dijo la predicación la semana pasada? ¿Quiénes son los que son llenos del Espíritu Santo? Aquellos que reflejan el carácter de Cristo. La llenura del Espíritu se asocia al fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se asocia al carácter de Cristo. Entonces tú puedes manifestar, pero no estar lleno por cuanto tu carácter no está completo. ¿Me sigue? Hago esta introducción porque en realidad lo que el Señor nos ha venido diciendo una y otra vez, y que a veces nosotros las tenemos por olvidadas. Hace como 2 meses atrás aproximadamente, conversando con un joven, cuando yo digo joven, estoy refiriéndome a mi edad. Cuando digo un chico, estoy refiriéndome a una edad mayor que yo. Ustedes son chicos. Entonces estaba conversando con uno y me decía, ¿sabe qué? Mire, en estos días estaba recordando estas cosas y me mostró algo de lo que el Señor le había dicho. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que el Señor no ha olvidado ninguna de sus promesas. Ninguna. Lo que sucede es que nosotros las olvidamos.
pero Él no se ha olvidado de ninguna de las promesas. Somos nosotros los que vamos cambiando. Somos nosotros los que con el caminar vamos olvidando. Somos nosotros que le damos más importancia a los acontecimientos que a las cosas que el mismo Señor nos ha venido diciendo. ¿Me siguen esto? Entonces, la predicación de hoy tiene que ver con aquellas cosas de las que el Señor les venía encareciendo al pueblo de Israel. ¿Sabe usted por qué en cada introducción dice aquel Dios de vuestros padres? ¿Y qué dice? Abraham. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué cada introducción, cuando se habla de una generación nueva, el Señor les recuerda de dónde viene? Soy el mismo Dios que llamó a vuestro padre Abraham. ¿Sabe lo que le está diciendo? Soy el mismo Dios que entregó aquellas promesas a aquel que ha sido tu padre, que se van a cumplir en ti. Parece que están durmiendo. Cuando el Señor, si por eso nosotros tenemos que leer la Escritura, pero leerla con sentido profundo, si no es un libro. Cada expresión que en ella está escrita es una realidad. Es algo que sí aconteció, aunque la ciencia diga lo que diga. Lo único que ha hecho es reafirmar la veracidad de la Escritura. La ciencia, con todos sus descubrimientos, lo único que ha hecho es reafirmar la veracidad de la palabra de Dios. Han querido refutarla, pero no han podido. Entonces la palabra no contiene, la palabra es la voz de Dios. Entonces les dice a ellos: yo soy vuestro Dios, el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Tres personajes importantes que la Escritura los denomina como los patriarcas, los padres de la fe. ¿Sí? En el libro de Hebreos capítulo 11, ¿de qué habla? De la fe, pero habla de la galería de los hombres de fe. Me parece que es en el 10, me parece que es. La galería de la fe. Vamos a... No quiero que quede registrado que yo no dije bien lo que dije. Hebreos. Voy a corregir al tiro nomás. Entonces, cuando el Señor, ¿verdad?, parte diciendo: yo soy vuestro Dios, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de... ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que les está afirmando a ellos? ¿Qué les está afirmando? Les está diciendo... Ya, 11 era, sí. 11, la galería de la fe. ¿Qué les está diciendo? Mira, yo a Abraham le di promesas y estas están vigentes. Tu antepasado. No solo a él, sino que le di promesas también a Isaac, que iba a cumplir la promesa de Abraham. Isaac cumplió las promesas de Abraham y Jacob cumplió las promesas ¿de quién? De Isaac. Y los hijos de Jacob cumplieron las promesas ¿de quién? De Jacob. Es que las promesas del Señor no cambian. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si lo cree, di amén. Yo soy el mismo Dios. No he cambiado. El Dios inmutable.
para que el pueblo de Dios se pudiera mantener firme, es que el Señor les da un mandato, y esto lo encontramos nosotros en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es importante que esta palabra que el Señor nos da esté en nuestro corazón, en lo más profundo, en la convicción más absoluta de nuestro espíritu, que no hay circunstancia alguna que nos haga decaer nuestra fe, que no hay problema, que no hay nada que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si lo cree, diga amén. Pero esas palabras tienen que estar en nuestro corazón. Cada una de estas palabras tienen que estar registradas ahí, para que cuando nos sucedan cosas no estemos renegando, sino por el contrario: Señor, tú sabes, si hay algo que tienes que tratar en mí todavía, hazlo. Porque tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿O no? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A estos, conforme al propósito, Rodrigo, son llamados. Y eso no ha cambiado. Y estas palabras que te mando hoy, ¿sabe dónde se encontraban ellos? A las puertas de entrar a la bendición. Pero las repetirás. Pero para que eso ocurra, la palabra tiene que estar en el corazón. Y las repetirás, dice el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y la repetirás a tus hijos. Y la repetirás a tus hijos. ¿Qué debemos repetir a nuestros hijos entonces, Antonio? ¿Qué palabra? La palabra que está guardada en mi corazón. ¿Qué le repetirás a tus hijos? La palabra que está guardada en tu corazón. Y la palabra es la voz de Dios. Le repetirás a tus hijos la voz de Dios que tienes guardada en tu corazón. No solo un día, no solo el día domingo, no solo el día sábado cuando se juntan los adolescentes o los jóvenes, no solo los días de cuando se juntan los varones, no solo los días domingo en la mañana, todos los días la repetirás, porque esta palabra está guardada en tu corazón. El término hebreo traducido repetirás, cuando leí esto, en un comentario leí esto, quiere decir shanan, que significa literalmente afilar o grabar con fuego. Afilar, repetirás. ¿Por qué afilar? ¿Por qué grabar con fuego? Porque la única forma de vencer las batallas, ¿con qué es? ¿Con qué es? No es con ejército, más con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como y
La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es una espada de doble filo, más cortante. Pero para que esa espada funcione, la debes repetir una y otra vez. Lo que está guardado en tu corazón, una y otra vez. Le sacas filo, le sacas filo, le sacas filo. El Señor nos ha venido diciendo ser llenos. ¿Cuánto estamos trabajando en eso? ¿Cuánto estamos rindiendo nuestro carácter al Señor? Maravilloso es el Señor. Y grabar a fuego. ¿Sabe usted que los sellos antes cómo se hacían? Se calentaban y luego se sellaban, ¿cierto? Y ya después comenzaron con tinta, y ya después empezaron a... Pero, ¿por qué con fuego? Porque era imposible adulterar. Era imposible, porque quedaba grabado ahí. Por eso a los alemanes les ponían ahí al fuego. Cuando John Wick fue de la familia, no, ya me fui a otro lado. Fue exactamente lo mismo. Marcado con fuego. Es que eso tiene que ser la palabra del Señor en nuestras vidas. Inadulterable, que nadie puede poner algo más, porque ya somos pertenecientes, pero para eso debemos repetirlas. El Señor les dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Como título, la predicación de hoy tiene: y las repetirás en el camino. ¿Por qué las debemos repetir en el camino? El Señor le indica aquí estados de la vida. Primero tienes que repetir a tus herencias, a tus generaciones, porque eres fiel al Señor. Si tus nietos te preguntasen el día de mañana: ¿por qué usted, abuela, tantos años que ha estado en la iglesia? ¿Qué le diría a usted? Es que tenía dos amigas súper buenas amigas. ¿Qué le diríamos? El Señor les dice que debieran decirles a ustedes: es que la palabra que Él me dio están grabadas en mi corazón. Cuando ellos pregunten qué es, ustedes repetirlas. Es que este Dios que sacó a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Israel, nos ha bendecido a nosotros también con sus promesas eternas por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Denle un fuerte aplauso al Señor. Necesitamos entonces nosotros comenzar a terminar este año impregnado de lo que el Señor nos ha venido diciendo, para que este 2026 comencemos a cosechar. En el versículo 5 de Deuteronomio 6, hay algo que nos expresa para los hebreos, algo muy importante, que es mucho más que repetirla. El 4, perdón. Vamos con el 4.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No es al azar. Porque a la tierra donde iban a entrar ellos era una tierra donde había mucha idolatría. Donde había muchas culturas religiosas. Y el Señor les está afirmando ante el camino, les está diciendo: oye Israel, Jehová, ¿qué dice? Nuestro Dios, uno es. Pero la tienes que repetir a tus hijos, la tienes que repetir. Versículo, la tienes que repetir a tus hijos, hablando de ellas en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué debemos nosotros repetir? La palabra. Oye, Jehová es nuestro Dios, uno es. En este tiempo hay idolatría, sí la hay. Hemos quitado nuestros ojos en este único Dios, que es nuestro Dios. Esta frase establece el Shema. El Shema. No era solo una confesión del pueblo de Israel. Era mucho más que eso. Sino más bien era una respuesta que el pueblo tenía hacia Dios en obediencia, en sujeción, en amor, en entrega, en rendición. Cada vez que ellos repetían esta oración y les decían al pueblo lo que estaban diciendo: nos estamos rindiendo al único y verdadero Dios. Oye, por la gracia de Dios, nuestro Dios es único, es verdadero, es real, existe y está vigente. Lo que Él dijo lo cumplirá. Pero estas palabras deben estar guardadas en tu corazón. Oye, por la gracia de Dios, Jehová es nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él va con nosotros, somos más que vencedores. Si Él está con nosotros, las promesas se cumplen. Si Él está con nosotros, tenemos la victoria. Si lo cree, diga amén. Sí, Señor. Vamos seguros. Vamos confiados. No hay otro Dios como Él. Y ni lo habrá. Ni lo habrá. Pero es importante tener que afilar. Es importante tener que grabar a fuego. Pero la única forma es repetirlas. Y no cansar de decirlo. Es más que una frase. Para ellos era más importante aquello. Porque era vivir cada momento en este gobierno que es el Señor. Oye. En hebreo, Shema, Shema, oye. El Shema es oye. 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 Porque tenemos oídos pero no oímos. Tenemos oídos pero no oímos. El libro de Santiago dice: porque somos oidores olvidadizos. ¿O no? Porque no retenemos la palabra. No seamos oidores olvidadizos. Dígale al que está a su lado: es tiempo de comenzar a oír, a oír, a oír. Si Él lo dijo, lo hará.
Si Él lo dijo, lo hará. Si Él lo dijo, lo hará. Si Él lo dijo, lo hará. Si Él lo dijo, lo hará. Oye Israel, oye por la gracia de Dios. Nuestro Dios uno es. Pero las repetirás. Las repetirás. Las repetirás andando en el camino. ¿Sabe usted por qué dice el camino? Porque en el camino enfrentamos situaciones que son muy complejas, muy difíciles de entender, pero lo único que nos sostiene es la palabra del Señor. No es fácil. Aunque creamos o veamos lo contrario, las repetirás. Las repetirás una y otra vez. Una y otra vez. Pero tiene que estar esta palabra. ¿Dónde tiene que estar, Marcelo? En el corazón. Oye Israel, oye por la gracia de Dios. Nuestro Dios, Jehová, uno es. Señor, tú eres único. Tú eres único y eres verdadero. Él es único y es verdadero. El Shema no solo pide que podamos tener los oídos abiertos a oír, sino que además necesitamos nosotros tener la convicción y la seguridad absoluta de lo que Él va a cumplir en nosotros. Caminar en la confianza y en la seguridad, aun cuando no tengamos nada, aun cuando lo perdamos todo, el Señor es capaz de reconstruir y reconstruir aún mejor. Créame que es así. Créame que es así. Entonces lo que ellos están afirmando con esta declaración es que no solamente van a prestar oídos, sino que además se rendirán y se sujetarán y obedecerán y se rendirán, porque la palabra no está aquí ni está aquí, sino que está aquí. Y cuando la palabra llega a lo más profundo, entonces caminamos y la repetimos por el camino y no hay circunstancia alguna que pueda cambiar aquello. Jesús lo dijo. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye, por la gracia de Dios, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye, por la gracia de Dios, amarás al Señor tu Dios. Con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. ¿Cómo se llamaba el personaje de la semana pasada, pastora? Bezaleel. ¿Sí lo dije bien? Lleno del espíritu. Todo su ser rendido a construir el plan y el propósito del Señor. Todas sus fuerzas están evocadas ¿en qué cosa? En cumplir lo que Dios le había mandado hacer. Bezaleel. El camino puede ser las circunstancias, pueden ser los momentos, pueden ser las oportunidades. ¿Qué está escrito en tu corazón?
cada momento del camino. Es algo que a nosotros nos demanda y nos dice que para poder enfrentarlo debemos repetir aquellas cosas que el Señor nos ha venido diciendo. Aquellas cosas de las que ya están escritas en la palabra del Señor. Por eso hace un tiempo atrás dije, hubiera yo desmayado si no creyese. Y créame que hubiese desmayado. Moisés en su momento estuvo a punto de desmayar. Y le dijo, Señor, tan carga, peso me has dado este pueblo. Pero es tuyo. No me muevas si tu presencia no me acompaña. No me muevas si tu presencia no me acompaña. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. No se mueva si la presencia de Dios no le acompaña. Pero las repetirás. Cuando tenga que tomar decisiones, tiene que decirle, Señor, ¿va tu presencia aquí? Señor tu Dios, uno es. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. El apóstol dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago. Prosigo a la meta, pero dejo cosas atrás. Vienen tiempos de bendición. ¿Dónde se encontraba? En el libro de Deuteronomio, el pueblo de Israel se encontraba en las llanuras de Moab, junto a dos montes, cuando les habla de la bendición y la maldición. Les refleja y les dice, escojan ustedes, elijan. Estaban en la llanura. Estaban a punto de cruzar para entrar a la tierra prometida. Estaban a punto de entrar, estaban a punto de cruzar el Jordán, es decir, estaban las últimas palabras de Moisés. Y le hace un recuento de toda la historia. Le hace un recuento de todo. Y sabe usted que cuando leía este pasaje yo decía, Señor, nosotros estamos a las puertas, pero nos falta todavía cruzar este Jordán. ¿O no? Lo prediqué. Pero yo creo que cuando ya crucemos el Jordán, cuando tú y yo crucemos el Jordán, entraremos a la tierra prometida. Estaban a las puertas. Pero les da las últimas palabras y les dice, oye, les repite. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses. Y les dice así, Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En otra palabra dice, gozaos en el Señor siempre. Sea vuestro gozo conocido, sea sus generosidades conocidas. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Mire lo que está diciendo el apóstol. El apóstol está diciendo que es importante volver a recordar, pero para él no le era gravoso volver a escribirles, porque lo que se estaban enfrentando eran a enseñanzas equivocadas, cerradas. Porque créame usted que en la cultura donde ellos estaban, era una cultura politeísta. Recuerde usted que él llegó a una ciudad y había una cosa parada sin nombre alguna. ¿Sí? Y estaban adorando al Dios no conocido. Entonces el apóstol les dice, para mí no es molesto volver a repetirle, volver a escribirle. No me es molesto, porque para vosotros es seguro. ¿Qué es seguro? Caminar en seguridad es caminar recordando constantemente la palabra del Señor, la cual está guardada en nuestro corazón.
Para nosotros es seguro recordar lo que Él nos ha dicho. Porque van a venir hombres amadores de sí mismos, que nos van a estar diciendo de la cuarta, triple, quinta, que ya no es Elohim, sino que es sobre Elohim, que ya no hay una trinidad, sino hay una cuatrinidad. El apóstol dice, para mí no me es molesto repetirles, porque para ustedes es seguro. Afírmese en la palabra del Señor y repítalas una y otra vez, porque para usted eso es seguro. Amén. No me es molesto, porque es seguridad para cada uno de nosotros, porque nos aleja contra las herejías. Es un recordatorio de lo que nosotros debemos estar firmes y constantes, creciendo en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Fueron las mismas palabras que el Señor le dijo a Josué, sucesor de Moisés. Josué 1:8 dice, nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Shema. Oye, Israel. Oye, por la gracia de Dios. Oye. Repítelas. Grábalas en fuego. Saquémosle filo a la espada, que es la palabra del Señor. Por último, cuando dice el Señor que debemos amarlo a Él, no es una expresión solo de nuestros labios, sino es una expresión más profunda, capaz de morir. El apóstol Pablo dice así: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo hoy, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Usted cree que no las repetía? Muchas veces. Cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban bajando por la muralla, cuando lo apedrearon, cuando vino uno y lo amarró y le dijo: así te sacarán de la ciudad. Y es de caminar en temor. Si a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Se da cuenta, no? Que el Señor nos bendiga. Oye, por la gracia de Dios, Jehová nuestro Dios, uno es. Pero las repetirás a tus hijos. Las repetirás en el camino, en cada circunstancia, en cada situación que vivan tus hijos. Repítele la palabra del Señor. En cada momento de la vida, con quienes se relacionan, repítele la palabra del Señor. Fuiste apartado, fuiste llamado. Hoy día nosotros no disfrutaríamos de nuestros hijos si no fuera por la misericordia y la bondad del Señor. Damaris se iba a morir. Palabras literales de la enfermera, doctora. Tarde la trajiste, tu hija se te muere. Llevamos 30 años disfrutando la bondad y el favor del Señor.
Benjamín, mes y medio, posibles trasplantes. No le podían detener la fiebre, no le descubrían. Pero vive nuestro Jehová, nuestro Dios, que si hoy día lo disfruto ya teniendo, ¿cuántos años, hijo, tienes? 12 años. Representa un poco más. Es solamente por la bondad y el favor del Señor. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien.